todos bienvenidos una vez más a este lugar. Damos gracias a Dios por el privilegio, por la bendición que nos concede Dios, que nos concede nuestro Dios de poder compartir la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos ayude a compartir, porque es muy delicado, hermano. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es palabra de Dios, es Dios mismo en palabra. Amén, hermanos. Vamos a comenzar dar un consejo de la palabra en el libro de Primera de Juan. Vamos a ver en Primera de Juan 2:15, amados hermanos. Son 3 versículos muy conocidos, muchos lo saben como un texto, quizás lo habrá oído en algunas otras ocasiones, hermano. Un texto, más bien 3 versículos muy conocidos, hermano, por la iglesia. Sean todos, hoy vamos a poner atención a la palabra de Dios, hermanos, ya que es la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Y se lee la palabra de Dios así, de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos. Ayúdenme, pónganme en las manos de Dios, hermano, y que el Espíritu Santo sea enseñándonos en esta preciosa noche, eterno y soberano Dios. Esta preciosa noche, Padre bendito, tomamos este libro del Santo Dios amado, y que a través de esta palabra, esta enseñanza, este mensaje, Dios amado, sea tu Espíritu Santo redarguyendo a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, de cada miembro de esta congregación, Señor, y a los que nos estarán oyendo, bendito Dios, atentamente, Padre. Tu palabra, Señor, será dada, oh bendito Dios, conforme a como está escrito, Señor. Ayúdanos para no dar mal uso de esta palabra, bendito Dios amado. Limpia nuestros labios, limpia mi boca, limpia mis pensamientos, Señor, y que usted sea hablando de una manera poderosa y preciosa a tu pueblo. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermano. Tome el asiento, hermano. Amén, aleluya. Un pasaje, hermanos, muy conocido, que lo hemos oído en diferentes ocasiones, lo hemos oído, ya que muchos tienen años en el Evangelio, otros tienen menos, pero este pasaje siempre se ha mencionado, hermanos. Y desde que Dios comenzó a obrar de una manera especial en nuestra vida, hermano, hemos estado meditando en la palabra de Dios, y nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante, dice, que una espada de 2 filos. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, tiene un fin, un propósito y un fin a la vida de cada oyente, de cada creyente y de aquel que desea vivir y andar en ellos, hermanos. La palabra de Dios no es solamente para leerla, para oírla, sino que trae un cambio, hermano, a la vida de cada oyente, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que Juan, en la primera carta del apóstol Juan, nos dice y nos hace una invitación o un mandamiento que dice, amados hermanos, que no debemos de amar a este mundo. Estaba meditando, hermanos, de qué se trataba de no amar a este mundo, cuando en otra parte de la palabra Jesús dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos amar a este mundo y Dios puede amar a este mundo? Entonces, hermanos, meditando la palabra de Dios, leyéndolo detenidamente, hermano, comencé a entender que no se habla de un mundo físico, sino que se está hablando de cuando
cuando el libro dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estaba hablando a los seres humanos, al humano. Pero nosotros dicen que no debemos de amar a este mundo. Entonces, ¿de qué mundo se está tratando? Aquí ya no se está tratando de los seres humanos, hermano, sino que se está tratando al sistema que hay en el mundo. Los deseos que hay aquí en el mundo, hermano, no debemos de amarlo, porque tiene una consecuencia el amar a este mundo. No améis al mundo, y tiene un coma, y enseguida dice, ni las cosas que están en el mundo. Ahí ya lo vi un poco más claro cuando dice las cosas que están en el mundo. Entonces son cosas. Pero ¿cuáles son esas cosas, hermanos? Lo que nos está invitando la palabra, que no debemos de amar. ¿Y cuál es la razón también por la que no la debemos de amar ni de practicarlas? Porque tienen una consecuencia, el amar a este mundo, el amar el sistema que el diablo ha hecho morar en la tierra. Y lamentablemente, hermanos, los cristianos también se han ido tras de este sistema del mundo pagano y mundano, mis amados hermanos. La Biblia no habla en contra del hombre, la Biblia no predica en contra del hombre, la Biblia predica en contra del pecado del hombre, del pecado que practica el hombre. Dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece su pecado. Entonces, hermanos, Dios nos ama, pero no debemos de amar a este mundo de pecado. ¿A cuáles cosas se refiere, hermano? En el siguiente dice, si alguno ama al mundo, ¿cuál es la consecuencia de amar al mundo, hermanos? El amar al mundo, dice, el amor del Padre no está en nosotros si amamos al mundo. Si amamos los placeres de este mundo, si amamos el sistema que gobierna este mundo, hermano, sobre todo la humanidad. Hoy en día, hermano, tenemos como cristianos, como bien le digo, a veces no hay diferencia. Lo que el mundo anda buscando, también nosotros lo buscamos como ellos. Las cosas terrenales, las cosas pasajeras, los deleites de la vida que muchas veces nos traen felicidad momentánea, hermano, pero son de momentos nomás, porque no son eternos. Pero la verdadera felicidad, hermano, viene de parte de Dios cuando lo buscamos, cuando comenzamos a poner por obra la bendita y santa palabra de Dios. Amén, hermanos. En este pasaje, hermanos, vamos a ver por lo menos 3 puntos que nos dice qué es lo que no debemos de amar en este mundo. Vamos a ver en el 16, dice, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, ahí está uno, el deseo de la carne, ese es el primero, el deseo de los ojos, el segundo, y la vanagloria de la vida es el tercero. Vamos a ver, hermano, cuáles son los deseos de la carne. Cuando vemos los deseos de la carne, hermano, nos vamos rápidamente en Gálatas 5:19. ¿Cuántos saben lo que dice Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne, y usted ya sabe que son 17 cosas que nos señala Gálatas 5:19. Las obras de la carne, entre esos y muchos más, no solamente esos, hay mucho más. Amados hermanos, esos son los deseos de la carne, mis amados hermanos, que no debemos de practicarla porque somos hijos de Dios. Somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas, por lo tanto debemos de aborrecer las cosas del mundo. Amén, hermanos. Los deseos de los ojos, lo que a los ojos le agrada, le llena. Como le digo muchas veces, el hombre impío, el hombre que no conoce a Dios, hermano, anda tras la vanidad de la vida, buscando. Muchas veces, amados hermanos, están haciendo una carrera para más adelante fundar o ser hombres exitosos en la vida, lo cual no es ningún problema, hermano. El problema es que por esa razón no tienen tiempo para servir a Dios, o no tenemos tiempo para servir a Dios,
porque buscamos más la riqueza de este mundo. Buscamos y queremos poseer económicamente y estar bien fundados, como aquel, el rico insensato. Habrán oído el mensaje del rico insensato, que quería más y más, que no le alcanzaba su granero, que no daba más, pero estaba produciendo, estaba dando mucho fruto lo que él estaba haciendo. Así también nosotros, hermanos, y muchas veces por esta razón, los que estudian, los que siguen estudiando, muchas veces se van a otros estados, se van buscando una mejor vida, un estudio que más tarde les dará ¿cómo le puedo decir? Les dará un trabajo, un beneficio más grande que lo que no tenemos nosotros los que no estudiamos. Pero qué hermoso, hermano, que nosotros busquemos ese beneficio de parte de Dios. Es decir, amén, hermanos, denle palmas a Dios y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Bien, hermano, muchos se van, hermano, buscando el beneficio, el placer de esta tierra, buscando las cosas de este mundo. Pero también, hermano, en Cristo Jesús, en el reino de Dios hay beneficios también. Si nosotros lo buscamos, hermanos, es mucho mejor porque son eternas. No son pasajeras, no son temporales, no son de momento solamente, hermanos, que mucha gente, hermano, comienza a hacer dinero, a hacer propiedades, porque su pensamiento es el tener demasiada economía para que cuando lleguen a una edad grande, ellos piensan que por eso su vida de ellos se alargaría, porque ese dinero lo necesitarían por si acaso tendrían que ir a un médico, a un doctor, y sus vidas se alargaría confiando en su riqueza, en su dinero. Pero están equivocados, hermanos, porque el día de mañana no nos pertenece a nosotros. Así es, amén. El día de mañana le pertenece a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, que claramente nos hace una invitación, porque Dios nos ama tanto, amados hermanos, que a pesar de que le fallamos, a pesar de que muchas veces, hermanos, conociendo la palabra de Dios, le somos infieles. De una o de otra manera, hermanos, nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores. Porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Amén, hermano, porque todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Que nos arrepentimos cuando nosotros, amén, bendito sea el nombre de Dios. Vemos, hermano, cómo por medio de la carne, hermano, cuando el rey David vio a aquella mujer, pecó con los ojos. Ahí entró los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de la carne, hermano, cuando el diablo tentó a Eva, porque Eva es la que pecó, pero el pecado recae sobre el hombre por cuanto el hombre es la cabeza. Amén, hermanos. El diablo le ofreció, le digo que aquel fruto que era tan agradable, a la carne, era bueno para comer, y que a los ojos era bueno, entró en los ojos. Que porque el diablo le dijo a la mujer que el día que lo comiera, le dijo el diablo, porque Dios no le había dicho eso, le dijo que el día que lo comiera será como Dios y serán abiertos sus ojos. Una mentira, amados hermanos. Entonces vemos, hermano, cómo las cosas del mundo entran por los ojos y comenzamos a practicarla y hacerla, y a Dios no le agrada. Eso es lo que no quiere Dios. Como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, nosotros no solamente nos movemos de una iglesia a otra, o más bien de una congregación a otra, hermanos. Muchas veces, quizá la mayoría de nosotros salimos de la iglesia tradicional, donde se adoran los ídolos, donde se adoran a los muñecos, salimos de ahí. Y cuando nos preguntan, ¿usted de qué religión es? O ¿tú de qué religión eres? Y decimos que somos cristianos. En el reino de Dios, hermanos, no cabe la palabra esa, hermanos, porque
no es el nombre que hace la diferencia, ni porque seamos cristianos, ni porque seamos católicos, porque seamos testigos de Jehová, hermano. Lo que hace la diferencia es los hechos de los hombres, del hombre, hermano, del ser humano. Decimos que somos cristianos, debemos de vivir como cristianos. ¡Aleluya! Pero muchas veces, hermanos, solamente llevamos el nombre, pero no hay una diferencia entre el que conoce y el que no conoce la palabra de Dios. Un ejemplo, hermanos, en la iglesia, el cristiano tiene que tener un cambio genuino, que ya no, antes de ser cristiano traíamos arrastrando una vida de pecado, donde vivimos y amábamos y andábamos buscando las cosas del mundo. Y por cierto, no di el tema, hermano, el tema se llamaría amigos del mundo y enemigos de Dios. Porque así lo dice, hermanos, si amamos al mundo, eso lo va a decir Santiago, vamos ahí más adelante, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, así es. ¿Cuántos amigos del mundo hay aquí? ¿O cuántos amigos de Dios hay aquí? Amén. Amigos de Dios y enemigos del mundo. Amén, hermanos. Vamos viendo, hermano, porque dice la palabra, la otra es la vanagloria de la vida. Muchos hermanos, vamos a ver un poco, hermano, de cómo es que tenemos que vivir en este mundo sin ser de este mundo. ¿Cómo podemos vivir, hermanos? ¿Y cuál es el pecado que hay aquí en el mundo que nosotros no debemos de practicar, mis amados hermanos? Fíjese, hermano, nosotros venimos arrastrando, como bien lo digo, nosotros venimos de diferentes congregaciones cristianas. ¿Cuántos nacieron en esta iglesia como cristianos, en esta congregación? Yo pienso que ninguno, hermano. Todos venimos de una, de dos, de tres, de cuatro, hasta de 5 iglesias, congregaciones. Pero eso no es malo, hermanos. A veces Dios lo permite para que veamos que no hay una iglesia o una congregación perfecta, sino que es uno, hermano, que debe de ser perfecto. Amén, hermano. Denle gloria a Dios. Si mi hermano desea ser perfecto, así todos los varones, todas las hermanas, así podemos hacer una iglesia perfecta, hermano. Pero por cuanto muchas veces, hermanos, no hay esa unión, entonces, hermanos, pero como bien le digo, que estar en diferentes iglesias así, hermanos, nos trae también alguna enseñanza. Hoy vamos a hablar de esta palabra, hermano, que no es una palabra que ataca a la persona, que comienza a criticar, hermano, sino yo le pedí a Dios que demos un consejo constructivo. Amén, así es. Que construye, hermano, porque la palabra de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que yo no vine a condenar. La palabra que yo hablo, eso mismo los condenará a ustedes, dice. Así que, hermanos, muchas veces, hermanos, se señala, conocemos algo de alguien, inmediatamente comenzamos a darle piedra, como aquellos que apedraban. Pero no es así, hermanos, tenemos que dar, porque no somos nadie para dar. Y muchas veces señalamos una cosa y nos callamos otra. Y cuando señalamos una cosa, otras veces andamos haciendo las cosas, eso mismo, hermano. Y eso no debe de ser así. Un cristiano genuino, hermano, tiene que haber un verdadero cambio en el cristiano, hermano. No es solamente por nombre, no es porque está en algún lugar donde se puede decir que aquí es, no es aquí, sino es la persona, hermano, que debe ser, hermano, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, hermanos, donde dice la palabra en el 15, regreso poquito, donde dice, no améis al mundo. Este versículo, amados hermanos, lo escribió Juan, el apóstol Juan. Pero aquí lo había hablado Jesús antes cuando él estaba un poco más de 2000 años, cuando él estaba aquí en la tierra físicamente. Y para eso vamos, hermanos, en el libro, los que tienen este libro de estudio, en Mateo 6:24.
Leamos en Mateo 6:24, hermano, para que veamos, hermano, que esta invitación, que este mandamiento Jesús mismo lo había hablado un poco diferente, pero es la misma, porque acuérdense que la palabra de Dios se mueve con el mismo espíritu. Amén, hermanos. Ya lo tienen. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos. Aquí dice que son señores. Aquí dice al mundo, ¿verdad? Dos señores. Habla el Señor Dios y el Señor mundo, el sistema del mundo. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí viene la clave, hermano. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí hablaba de cosas, hermanos, y allá donde estamos leyendo en Juan estaba hablando de cosas, aquí está hablando de la riqueza. El Señor Dios y el Señor de la riqueza. Pero ¿cuáles son esas riquezas, hermano? Porque nosotros, hermano, tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar algo de dinerito, porque se necesita en su momento para pagar los biles, para pagar X cosas, se necesita el dinero. El problema, hermanos, es cuando entra la ambición. Tenemos y queremos más y más y más y más. Tenemos un carrito, vamos por otro, vamos mejorando y comenzamos con un carro de $3,000, $4,000. Al rato estamos a un carro de 50,000, 60,000, hermanos, y por esta causa, por esta razón, ya no podemos asistir a la iglesia, porque nos estamos enamorando de las cosas del mundo. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Dios y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. Y por esta razón, hermano, dice que no podemos amar a Dios. No hay ni una similitud entre amar a Dios y amar al mundo. O amamos a Dios o amamos al mundo. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. No se puede hacer las dos cosas, hermanos. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Estamos viendo, hermano, que en la iglesia cristiana, hermanos, veníamos, antes de entrar, antes de venir, antes de que Dios nos alcance, venimos de una iglesia que practica mucha tradición, y las tradiciones paganas es pecado delante de Dios. No sé si alguna vez ha estado, pues le digo, sirve mucho estar en diferente para que vea usted, hermano, que como en la misma iglesia cristiana hay mucha tradición, hermanos, tradiciones paganas que no lo debemos de practicar. Pero eso es individualmente, hermano. Por eso me gusta que el evangelio no es de grupos, no es de cantidades, sino es el trato de Dios con nosotros, es individual, hermano, personal. Eso es lo que quiere Dios. Porque delante de Dios cada quien dará cuenta. No lo va a dar un grupo en general, sino cada quien dará cuenta a Dios por sus hechos, por sus actos. Amén, hermano. En la iglesia, mira, hermano, en la iglesia cristiana, ahora que aquí estamos en Estados Unidos, que la tradición es un poco diferente, la costumbre, pero más en nuestros pueblos, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, muchas veces queremos adoptarlos y queremos meterlo en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos celebran el día de las madres? ¿Cuántos celebran el día de los padres? ¿Cuántos celebran el día del amor y la amistad? ¿Cuántos celebran el año nuevo, cuando supuestamente nació Jesús? Los regalos, hay que dar regalos. Hermanos, esos son tradiciones paganas. Y en la iglesia hay. Y muchas veces dicen, no lo vamos a hacer en la iglesia, pero lo vamos a hacer en la casa. Es la misma cosa. Y muchas veces dice, hermanos, que no lo hacemos, dice, no lo hacemos como los impíos, los paganos, sino lo hacemos a la manera cristiana. Es la misma cosa. O sea, hermanos, había un hombre que decía, cuando ustedes vayan, no tomen, pueden ir, pero no tomen. Pueden ir a ver el baile, pero no van a bailar. Es la misma cosa, hermanos. Entonces, hermanos, verdaderamente, hermanos, la tradición hoy en día está fuerte en las iglesias, o más bien en las congregaciones, porque la iglesia lo somos nosotros. Lo que no debería de ser, de eso Dios no le agrada. Eso es el sistema
que el diablo ha criado en este mundo, hermano, y muchas veces los cristianos están en ese sistema mundano y pagano, hermano. Si nosotros, hermano, comenzamos a morir, como dijo Pablo, a morir a estas cosas, a estos deseos de la carne, hermano, usted verá, mucha gente va a decir que la vida del cristiano es muy aburrido, porque ellos no hacen baile, no van a los pares, no hacen fiestas, no hacen nada. Se ve muy aburrido. Pero por eso dijo Pablo, hermanos, consideraos muertos al pecado. Así nos consideramos como si estuviéramos muertos, pero en pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Y sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos, hermano. Entonces, hermanos, debemos de ser un cristiano genuino, se aparta de todo lo que a Dios no le agrada. Y un cristiano imitador hace todo, hace también, pero es un cristiano imitador nomás. Porque cuando sale de aquí comienza como si no conociera la palabra de Dios. Nomás está imitando a los verdaderos cristianos. Allá en el pueblo, hermano, estaba saliendo un grupo de apostolines que le dicen, que es la misma rama de la iglesia tradicional, que ellos van a la casa, hacen altar familiar, cantan y enseñan, igualito que lo que practica la iglesia cristiana, hermano, están haciendo, pero es de la rama de la iglesia tradicional. Pero cuando usted ve en las tardes, en las noches, estos hombres se están tomando, se están drogando, están en baile, están en fiesta, porque están imitando nomás, pero no están obedeciendo la palabra de Dios. Y el cristiano genuino se aparta de todo lo que no le agrada a Dios. Ese es, hermano, las tradiciones. Cuando usted, hermano, comienza y quiere saber más de la palabra de Dios, comience a buscar de dónde vienen las tradiciones y se va a dar cuenta, hermano, que es un error terrible, hermano, que muchas veces nosotros, a la vista se ve bonito, hermano, los que hacen intercambio de regalo. No lo vamos a hacer en la iglesia porque se va enojando, no lo hagamos en la casa, no vamos a escondidas, a la vista del ojo se ve bien, hermano, porque dice la Biblia en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, es camino de muerte. Amén, hermano. Muchas veces dice, hermano, ¿a poco por lo mínimo que se ve que es pecado, es pecado? La Biblia lo condena como pecado, sea pequeño, mediano, grande. Es pecado delante de Dios. No es el hombre que determina cuál es pecado y cuál no es pecado. Es Dios el que determina, hermano. Porque Él es el dador de la vida. Amén, hermano. Otra de las cosas, hermanos, que Dios, el sistema de este mundo, hermanos, es el entretenimiento. ¿A cuánto les gusta el entretenimiento, el ir por no venir a la iglesia, o después de la iglesia ya hicimos la obra, ya fuimos, ahora vamos a ir a entretenernos? Hermanos, quienes practican el deporte, quienes hacen a los cristianos o a los de allá afuera les gusta hacer gimnasio, hermano, van a hacer gimnasio, van y se deleitan, quieren hacer un cuerpo, hermano, para servir a Dios no se necesita un cuerpo de gimnasio para servir a Dios, hermano. Para servir a Dios lo que Dios quiere es tu corazón, para servir a Dios lo que Dios quiere es tu tiempo. Amén, hermano. El deporte, llámese de cualquiera que sea, hermanos, eso a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Hay que apartarnos. Hoy nos enseña Dios, me enseña a mí, hermanos, que de eso no debemos de practicar. Ni una clase de deporte, hermano, debemos de practicarlos. Eso queda a cada uno. Quizás, hermanos, oímos la palabra de Dios, pero luego no le hacemos caso a la palabra, porque no es la palabra del hombre, no es un pensamiento humano, hermanos. A muchos hermanos, la idolatría también no solamente es a los ídolos, adorar a los ídolos, llámese como se llamen, hermanos, sino muchas veces idolatramos a hombres del deporte. Por medio de las redes sociales, hermanos, se mira que muchos cristianos cómo siguen a los grandes jugadores, hermano, el sistema de este mundo, hermano. Esas son las cosas del mundo que Dios no quiere que amemos, que busquemos, hermanos.
Muchas veces no solamente practican el deporte o pierden su tiempo en eso, sino se quieren identificar con un jugador, hermano. Y ustedes saben, hermano, yo lo sé, hermano. Quieren identificarse con los más grandes, llámese un Cristiano Ronaldo, un Messi, hermano. Sí, sí, hermano, yo juego como este, yo pateo como aquel. Y no solamente idolatría, hermanos, amén. Denle palmas a Dios. Las cosas del mundo, esas son las cosas del mundo que Dios nos invita a que nos apartemos de eso, hermano. Como le digo, no solamente, sino que llevan la camiseta y llevan el nombre, y se sienten aquellos hombres, hermano, idolatrando al hombre. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Y son cristianos. El problema más grande, hermano. Si vemos a los que no conocen a Dios, hermanos, con todo respeto, le digo, mucha gente lleva, los mexicanos, los de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, los que llevan la camiseta de la Virgen de Guadalupe. Es que porque ahí está su fe, ahí está su creencia, y para ellos es un orgullo estar enseñando y decir, yo soy de la Virgen de Guadalupe. ¿Han visto eso, hermano? Los que cargan amuletos, los que cargan... Y los cristianos cargan camisetas de los jugadores, hermano. Es la misma cosa. Amén, hermanos. No precisamente la Virgen de Guadalupe o algún santo, sino los jugadores, hermano, lo tienen. Yo le digo, por las redes sociales, hermano, se conoce lo que aquí venimos muchas veces a pantallar. Lo que muchas veces la iglesia pantalla, hermano, allá se ve es el verdadero yo, dijera un hombre el verdadero yo del cristiano, hermanos. Y eso es lo que a Dios no le agrada, mis amados hermanos. Así que si lo hacemos, si lo practicamos, hermanos, ya no lo hagamos para honra y gloria de Dios. No del hombre. Amén, hermano. Dios no necesita hombres fornidos. Dios no necesita hombres fuertes. Porque, hermanos, para vencer las artimañas, para vencer estas cosas del mundo, no necesitamos fuerza. No necesitamos estar así como Goliat. No necesitamos unos mazos, hermano, solamente con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, se vence las artimañas, se vence el enemigo, hermano. No es por medio de fuerzas humanas, no se equivoque, hermano, que tengo que ir al gimnasio, tengo que estar para servir a Dios. No, hermano, aquí lo que Dios quiere es su corazón. Lo que quiere Dios es que se aparte de eso, hermano. A Dios le agrada esa vida, hermanos. Eso es lo que debe de ser un cristiano, una diferencia de cristianos, del que conoce y del que no conoce la palabra, el que practica y el que no practica la palabra de Dios. Tiene que haber, hermano, es de la satisfacción de cada uno de nosotros y con Dios, hermano. Si estamos en paz con Dios, estamos en paz con los hombres, con el ser humano. Amén, hermanos. El punto es, hermano, el deseo desmedido de poseer títulos, logros, riquezas. ¿Para qué? Para muchas veces presumirlo a otros, para hacernos ver que somos mejores que otros, hermanos, que tenemos más que otros. Eso es un corazón antiguo, ese es un corazón soberbio, orgulloso, hermano, de que creemos que si el hermano tiene esto, yo puedo tener algo más. Yo para eso tengo que estudiar, para eso tengo que hacer. No, hermanos, tenemos que ser humildes y sencillos al servicio de Dios, hermano. Ya que las cosas de este mundo, por más que tenga usted dinero, sea usted el más que tiene riquezas, que tiene propiedades, delante de Dios no vale nada eso, mis amados hermanos. Delante de Dios lo que quiere es la humildad, la sencillez. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón no debemos de amar a este mundo? La primera razón, hermanos, es porque es pecado amar a este mundo. Y dice la Biblia en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso no debemos de amar a este mundo, porque el amar al mundo es pecado. Amén, hermanos. En el otro, ¿cuál es la razón que no debemos de amar a este mundo? Porque nos separa de Dios. Nos aleja de Dios el amar a este mundo, el amar las riquezas, el amar las cosas
de este mundo nos aleja de Dios. Esa es la razón, por eso le digo, la Biblia fue escrita por un propósito, con un fin, con un deseo fue escrito la palabra de Dios, hermanos. No es nomás un libro de cuentos, no es un libro nomás para leerla y ya estuvo. El cristiano, hermano, no solamente debe estar en la iglesia, debe de orar, de cantar y salir y vive su vida normal allá con los amigos, siendo el mismo, ¿no, hermano? La palabra de Dios genera un cambio en la vida del oyente, del creyente, hermano. Y eso lo hace diferente a los que no lo conocen, hermano. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que va a la iglesia cuando le dicen yo soy evangélico, yo soy protestante? No, yo soy de la iglesia católica. Pero cuando usted ve, amado hermano, que no hay una diferencia, entonces no hay un cambio en la vida del creyente, del cristiano, mi amado hermano. Debe de haber un cambio. Cabal hoy, hermano, estaba en un Swami. Cuando conocen los Swami, llegó un hombre que supuestamente le gusta aconsejar a la gente, pero es una sabiduría humana, hermanos, porque no es bíblico lo que él da. A la gente le gusta ir a aconsejar y esto y el otro, hermanos, y llegan hermanos cristianos también, porque los que conocen el Swami aquí de la Redondo Beach, el Rodium, hermano, ay, hermano, todo el mundo se dice ser cristiano. Va a usted en los puestos, se oye cantos cristianos, pero cuando se unen ellos con los impíos, por decirlo así, ahí ya no se mira la diferencia, hermano. Los impíos comienzan a hablar sus habladurías, sus palabras, sus risas, sus malas palabras, y el cristiano se mete en medio y también está haciendo lo mismo, hermano. Y lo peor de todo es que terminan de hablar cosas desagradables y el cristiano comienza a hablar cosas de Dios. Pero él ya participó, no solamente oyó, sino que participó en las cosas, hermano. Es un engaño. No estamos engañando a Dios, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y es un pecado delante de Dios, amados hermanos. Amén, hermano. Vayamos al libro de Santiago 4:4. Es una conexión también, hermano, a este libro, el Santiago 4:4, muy conocido. Amén, bendito sea Dios. Aleluya. Alguien me lo lee, hermanos. Se me fue alguien que me lo lee, por favor, hermano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, bendito sea Dios. Miren, hermano, qué claro está la palabra de Dios, que el ser amigo del mundo, es lo que estamos diciendo, hermanos, es ser enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Nadie quiere ser enemigo de Dios, amados hermanos. Pero tenemos que aborrecer las cosas de este mundo. Tenemos que dejarlos. Si nosotros andamos y queremos buscar lo mismo que los que no conocen a Dios, hermanos, hay que parar y hay que meditar y seguir, hermanos, escudriñando la palabra, y que Dios nos ayude, hermanos, porque nosotros, como bien le digo, somos muchas veces faltos de entendimiento, o muchas veces sabemos, pero nos gana la carne, porque dice la Biblia que la carne es, hermano, demasiado duro para controlarlo. Por eso es que no hay una fuerza que lo puede hacer, solamente el poder de Dios. Pero ese tiene que ser la intención, la necesidad, el deseo de cada uno de nosotros, hermanos, es ponerlo en las manos de Dios. ¿En qué área no podemos? ¿En qué área, hermanos, no podemos nosotros? Ahí es donde le pedimos a Dios que nos ayude a morir a esos deseos carnales, porque son muchos, hermanos, lo que hay. Pero lo podemos vencer. ¿Se puede vencer, hermanos? ¿Verdad que sí? Jesús lo ha vencido, hermanos. Y nosotros tenemos también que vencerlo, porque Él nos ha dado el poder, la autoridad, hermano. El enemigo está vencido. Nosotros no estamos vencidos. ¿Verdad que no estamos vencidos? El enemigo ya está condenado. Nosotros no estamos condenados todavía. Todavía tenemos vida, todavía tenemos oportunidad. Pero, amén, bendito sea Dios. La gloria y la honra para nuestro Dios. Oh almas adúlteras, así nos llama. Somos almas, pero no adúlteras, hermano, y no debemos de adulterar. No solamente en la carne, no solamente en el tacto, hermano, porque también se adultera espiritualmente.
Cuando decimos aquí no es, allá no es el otro lado, estamos adulterando con la palabra de Dios. Cuando queremos confundir la palabra de Dios, cambiando la gloria de Dios por la mentira, no se puede, mis amados hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad quiere decir amigo también, ahí abajo lo va a decir. Cuando nos simpatizamos con el mundo, hermano, es como estamos de acuerdo con todo lo que el mundo hace, nos estamos simpatizando. Pero cuando lo hacemos, hermanos, somos y nos hacemos enemigos de Dios. Y a nadie le conviene ser enemigo de Dios, amados hermanos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Por tanto, hermano, yo le he estado pidiendo a Dios que cambie por completo mi vida, porque tenemos altos y bajos, y estamos en esta tierra y en esta carne, hermano, donde día a día hay luchas, hay pruebas en nuestra vida. Amén, hermano. El evangelio no es fácil, hermano. El evangelio no es sencillo. Si vemos por medio de los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los apóstoles genuinos, no los de ahora, hermano, no los de apóstoles de ahora que no están sufriendo nada, hermano. El verdadero apóstol genuino de Dios, hermano. Usted sabe cómo murieron ellos por causa de la palabra, cómo murieron no negando la fe de ellos, no negando a Dios, hermanos. Entonces, hermano, el evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo es posible, dice el Señor, pero una vez más, ese debe de ser la meta, ese debe de ser los que nos motive, hermanos, seguir a que haya ese cambio genuino en cada uno de nosotros, hermanos. Si vemos el apóstol Mateo, cómo lo mataron, el apóstol Marcos, Lucas, Juan, cómo Mateo lo habían matado con una espada, lo habían a Marcos, hermanos, dice la palabra que un par de caballos lo arrastraron hasta que su cuerpo ya no pudo. Son hombres que dieron su vida, hermanos, por causa de la palabra de Dios. Es mínimo lo que nosotros debemos de dejar, hermanos. Hoy nadie está poniendo su vida, hoy nadie se está muriendo, sobre todo en este país, hermano. Lo único que nos pide Dios es que no amemos las cosas del mundo. Son cosas muy sencillas, pero a la vez difíciles para el hombre, hermano. ¿Sí? Andrés, hermano, cuando Andrés murió, lo mataron, hermanos, él cuando lo llevaban a la cruz, dice, para ser llevado a la cruz, él pasó y los saludó a ellos, y él decía que cuánto esperaba ese momento feliz, hermano. Hombres decisivos, hermanos, que han decidido seguir a Cristo, no importando, hermano, las circunstancias que pasaran ellos, no importando la prueba, las luchas, y es hasta la muerte, hermano. Hoy, hermano, lo tenemos todo, hermano. Solamente hay que renunciar a esas cosas del mundo, hay que renunciar a esas cosas pasajeras que de alguna manera, como le digo, nos traen un momento de alegría, de gozo, hermanos, pero luego, hermanos, nos alejan de Dios. Nos alejan de nuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Vivir, hermano, ¿cómo vivir en este mundo? Ya lo hemos dicho, hermanos, sin ser de este mundo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, que nos ayude a cada día. A cada día, hermanos, tenemos que leer la palabra, escudriñarla, hermano, y ponernos en las manos de Dios, y que Dios sea, hermanos, ayudándonos a entender más y más. Y una vez que entendamos, hermanos, que Él sea que nos ayude ahora a poner la palabra en práctica, hermanos. Entre menos nos atrae este mundo, este sistema del mundo, hermanos, más fácil se nos hará servir a Dios. Pero entre más nos atrapa este mundo, más difícil se nos va a hacer servir a Dios, hermano. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de considerarnos de que somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos pasajeros. En este mundo somos pasajeros, hermano. Ni nos debemos de sentir ciudadanos de este mundo, hermano. El ciudadano de este mundo tiene muchos beneficios. Si lo hacemos un ejemplo, el ser ciudadano americano tiene muchos beneficios, hermano. Tanto en dinero, tanto para
agarrar tarjetas, agarrar tener beneficios para el médico, tener, hermano, ese es el beneficio del mundo. Pero buscamos más el beneficio de Dios, hermano. También en Dios hay beneficio. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comienza la transformación, comienza Dios a regenerarnos, hermanos. Nos concede los dones, hermanos, los dones que Dios tiene, los 9 dones, los 5 ministerios. Ese es el beneficio más hermoso y más preciado, hermano, que debemos de anhelar en este mundo, hermano. No es las cosas pasajeras, no es el dinero, no es el carro, no es la casa, hermano. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, mis amados hermanos, en esas áreas, hermanos, que todavía no lo aceptamos o no queremos, hermanos, cambiarnos. Porque es necesario, hermanos, que dejemos todo lo que a Dios no le agrada. Amén, hermano. El pecado entra por los ojos, el pecado de la carne, de los ojos, hermano. A Acán le entró el pecado por los ojos de Acán cuando miró el manto babilónico. ¿Se acuerdan del mensaje, hermanos? Entró por los ojos. Las cosas materiales. Cuando Jesús fue tentado, mis amados hermanos, el diablo le mostró su sistema pagano, mundano, le mostró el diablo. ¿Saben la tentación de las 3 tentaciones, hermano? Cuando las piedras que se convirtieran en pan, cuando le digo que se tirara del pináculo del templo, cuando lo subió encima de una montaña y le enseñó todos los reinos de la tierra, dice, te daré si postrándome. ¿De qué le enseñó el diablo? El diablo le enseñó las cosas pasajeras, temporales. El diablo le enseñó las cosas de la carne, pero Jesús no venía a eso, hermano. Porque este mismo diablo es el que tentó a Eva en el principio de la creación. Ahora por segunda vez venía a tentar a Jesús, pero a Jesús no lo venció, porque Eva se prestó a dialogar con el diablo, con Satanás, pero Jesús lo reprendió con el libro de Deuteronomios, bíblicamente lo reprendió. Y como el diablo también, ¿verdad?, sabía la palabra de Dios, sabía también la Biblia, hermanos. Entonces el diablo le mostró el sistema, hermano, que gobierna el mundo. Hagámonos una idea. Que el diablo le enseñe Hollywood, que el diablo le enseñe Las Vegas, que el diablo le enseñe Disneylandia, los lugares que atraen al ser humano, hermano, los lugares que muchas veces nos gustaba ir, en Disneylandia, en la montaña mágica. Imagínense que todo eso le mostró el diablo, hermano, pero Dios, Jesús, no cayó en esa tentación. Así que no debemos de caer en esas tentaciones, hermano, porque muchas veces son los deleites de los ojos solamente, mis amados hermanos, pero a Dios no le agrada eso, ni mucho menos lo llevemos en nuestros corazones, hermano, porque Cristo es el que debe de tomar el primer lugar en nuestra vida. Dele palmas a Dios, hermano. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, la palabra es muy clara. Meditando, como yo le digo, hermanos, voy a salir un poquito, aunque yo he nacido, hermanos, en una, por decirlo así, en la cuna evangélica, hermano, que he nacido ahí, hermano, pero yo no me consideraba, no era cristiano para nada, hermano. Porque el verdadero cristiano es cuando comenzamos a caminar y comenzamos a practicar la palabra de Dios, hermano. Muchas veces nos llevaban involuntariamente, pero no, hermano, todavía no. Hace poco, hermano, más de 2 años fue cuando se hizo esa comunión con Dios. Dice que la comunión con Él es decir, le dije, ahora sí te voy a servir, vas a ser mi Dios. Voy a dejar de ser hijo de un cristiano ahora para ser un hijo de Dios. Porque es mejor ser un hijo de Dios que un hijo de cristiano, hermano. No podemos valernos que porque venimos, porque Dios no nos va a salvar porque somos hijos de los cristianos. Dios nos va a salvar, hermanos, y Dios nos va a ayudar y nos va a llevar a su santa gloria, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ser hijos verdaderos de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Que comienzan a caminar en la verdad, que comienzan a ser guiados a través de esta bendita palabra, hermanos,
Cuando esta palabra comienza a gobernarnos, hermanos, nos morimos a los deseos de la carne, a los deseos, a la vanagloria de la vida. Comenzamos a deshacernos y a renunciar a toda impiedad. Ahí es donde verdaderamente comienza el cristiano a caminar, y su fin, hermano, es hermoso, porque dice en el 17 de Primera de Juan que tomamos: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Queremos permanecer para siempre, hermanos? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. La conclusión de este versículo, amén. Dele palmas a Dios, bendito sea Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre, hermano. Por tal motivo le he pedido a Dios, hermanos, que a través de su palabra, a través de la enseñanza que nos dan, hermano, muchas veces estamos en este lugar. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar cuando tenemos un pastor que nos trae la mejor palabra, hermano? Un mensaje, hermano, un mensaje de poder nos da el siervo, y le busca manera de que nosotros lo entendamos, hermanos. Y cuando bajamos aquí nos sentimos, pero que Dios nos ayude, hermano, porque Dios es el que está hablando, no es el hombre. Y no podemos también nomás hablar, hermanos, y luego mucho hablar y poco hacer o nada, hermano. No es así, mis amados hermanos, sino lo dice que tenemos que practicar lo que sabemos, lo que decimos, tenemos que hacer, y se tiene que manifestar, hermanos, lo que estamos aprendiendo, mis amados hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada, mi hermano. Como le digo, no es fácil, pero no es imposible. Pero cuando Dios conoce nuestro deseo, cuando Dios conoce la intención, hermano, Él mismo comenzará a obrar de una manera poderosa, de una manera preciosa. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Fíjese, hermano, que yo para mí que un mensaje de 2 horas tenía, pero que cuando llega uno aquí se le olvida, se enfría uno, hermano, estar aquí. Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos. La invitación es, hermano, que ya no amemos a este mundo. Yo le dije a Dios: ayúdame a ya no amar a este mundo ni las cosas de este mundo, porque tu palabra dice que si me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo tuyo. Porque tu palabra dice que no puedo servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No se puede, mis amados hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. ¿Para qué tanto sacrificio, hermano? Usted se da cuenta y no me rebelo en contra de esto. Hermanos, tiene que haber un cambio. En el ayuno, hermanos, si nosotros ayunamos, nosotros vigilamos, hermanos, y terminamos siendo la misma persona, no hay cambio, se da cuenta que es como que estamos perdiendo el tiempo, porque no se mira un cambio. Amén. No le digo que venimos a eso, pero no, hermano, pero se tiene que ver un cambio, hermano. Amén. Y no lo podemos decir, hermano, tal vez en 1 año, en 2 años, en 3 años, no, hermano, sino que comencemos, dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, es inmediato. La palabra de Dios está escrita en el presente, mis amados hermanos, no es en un pasado ni en un futuro. En el presente el cristiano debe de formarse y debe de caminar en la obediencia de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Agradezco a Dios, amados hermanos, por este momento, y ojalá que no haya dado mal uso de la palabra, hermano. Yo lo que quería es que entendamos, hermano, lo que nos habla el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, esta palabra tiene un dueño, y es el Espíritu Santo, y no debemos de usarla a nuestra manera, atacando, gritándole, señalando. No, hermano, señalemos el pecado, porque la Biblia señala el pecado, pero quiere que el hombre que practica eso deje de practicar el pecado y venga al arrepentimiento. Amén. Bendito sea Dios. Cuando Jesús comenzó el ministerio, hermanos, 2 palabras muy importantes cuando Él comenzó su ministerio, después de que fue bautizado, después de que fue tentado, comenzó su ministerio, que dice:
Arrepentíos y convertíos. Las dos palabras clave, hermano, que Dios trajo. El arrepentimiento abarca demasiado. Y convertirse. No nomás es arrepentirse y seguir, sino arrepentíos y convertíos. Esa es la palabra de Dios. Renunciemos a toda clase de impiedad, a toda clase de impureza, hermano, y convirtámonos a la verdad que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenemos que convertirnos a Dios, hermanos, para que comencemos a dar frutos, para que comencemos a dar buenos frutos, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Tómate de pie, hermano, y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en medio de este consejo, hermano, que para mí es muy bendecido. El leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, hermano, porque este es el alimento del cristiano. Este es lo que nos alienta a seguir adelante, hermanos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Bendito seas, oh Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor Dios amado, porque nos has permitido, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, poder compartir tu bendita palabra, Señor, con este pueblo que es redimido por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús hemos sido lavados, Señor. Cuando en otro tiempo, Dios mío, andábamos en pecado, estábamos muertos, Señor, por aquel delito que habíamos cometido, el delito del pecado, Señor. Pero gracias a nuestro Padre Dios, que Él le ha parecido y Él le ha concedido la bendición de mandar a su Hijo Jesucristo para que nos viniera a recuperar, a restaurar del hoyos, del lodo cenagoso donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que ahora, Dios, a través de esta bendita palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que lo pongamos por obra. Que estas palabras queden en nuestra mente, Señor. Que esta palabra, Dios mío, quede en nuestros corazones, oh bendito Dios. Aléjanos de todo lo que no te agrada, de todo lo que no es agradable delante de ti, mi Dios. Y haznos conforme a tu corazón, conforme a tu deseo, conforme a lo que usted desea que seamos, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, ponerlo por obra, Señor, y que los hechos sean manifiestos, Padre bendito, y comencemos a dar buenos testimonios, Señor, a través de tu bendita palabra. Bendito Dios amado, que en esta noche, bendito Dios, nos has hablado de una manera, Dios mío, a través de tu palabra, comprobándolo, Señor, con los versículos, con los capítulos de la Biblia, Señor. Se ha dado a conocer tu palabra, bendito Dios, y ayúdame a mí mismo, Señor, para que, Padre bendito, así, Señor, como hablamos, Señor, también hagamos, Señor, de esta palabra una realidad, Señor, que cambie mi vida, que cambie mi manera de ser, mi actitud, aún mi carácter, Padre, que cambie, Señor, y solamente eso es para tu honra y tu gloria, bendito Dios. Ayuda, Señor, a este pueblo, Señor Dios mío, que ha venido, Señor, a los que vienen de lejos también, Padre bendito. Oh, bendito Dios, usted, Señor, lo recompensará en su momento, Señor. Y a los que vienen de cerca también, Padre bendito. Y a los que no pudieron venir, Señor Dios amado. Y a los que nos estuvieron, oh, bendito Dios, viendo a través de ese medio, Padre. Oh, bendito Dios sea hoy tu palabra, Señor, hablando a la vida de ellos, Señor, a sus corazones, Padre. Que es necesario, bendito Dios, que no amemos las cosas de este mundo, Padre, sino que, Dios mío, solamente a ti, mi Dios amado, que te amemos a ti, mi Dios, y que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo, Señor, porque allá arriba está nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros, por cada alma, por cada vida, intercede por nosotros ante el Padre que está en los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y bendito seas el nombre de nuestro Dios. Gracias. Amén y aleluya. Tome su asiento.